SER Podcast. Trump intenta salvar las negociaciones de paz con Irán que su socio israelí Netanyahu boicotea permanentemente, atacando Líbano sin piedad. Según Trump, ha hablado esta tarde con Netanyahu y han pactado que Netanyahu no enviará tropas a Beirut y que si alguna iba ya de camino se dará la vuelta. Esto después de que Irán haya difundido esta tarde que no van a seguir intercambiando mensajes con Estados Unidos hasta que Israel no deje de atacar Líbano. Informa desde Oriente Próximo para la SER, Nuria Garrido. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, este movimiento de Trump busca reconducir la situación, si bien antes de este mensaje, en una entrevista con la CNBC, había dicho que le daba igual si las negociaciones con Irán fracasaban. En cualquier caso, que Teherán anunciara esta tarde que suspendía las conversaciones, como decía, si Israel no paraba la ofensiva contra el Líbano, además de que los iraníes amenazaran con atacar el norte de Israel si Netanyahu atacaba Beirut, parece que este era un escenario que inquietaba a Donald Trump. Ahora habrá que ver hasta qué punto Netanyahu sigue las órdenes de Trump. Recordemos que además, poco antes de este mensaje y de esta llamada telefónica de Trump y de Benjamin Netanyahu, se ha producido un ataque israelí cerca de un hospital en la ciudad de Tiro. Allí hay al menos 6 muertos, según la información que está dando el Ministerio de Sanidad libanés. Y lo que está claro es que Israel no va a retirar del sur las tropas que tiene allí y que allí también hay mucha presencia todavía de Hezbollah, con lo cual es muy probable que vuelvan a estallar combates entre Hezbollah y las tropas israelíes en cualquier momento. En la SER hemos hablado con Rubén Gallego, que es senador demócrata estadounidense por Arizona. Asegura que la guerra en Irán es ilegal, que es un error y que Trump se metió ahí engañado por la información falsa que le pasó a Israel. Miguel Ángel Muñoz Encinas. Rubén Gallego es un veterano de la guerra de Irak. Por su etapa previa como congresista antes de ser senador, conoce los entresijos de la maquinaria de guerra estadounidense. Sostiene que Trump atacó Irán con información averiada y no duda en señalar la autoría. Es una guerra ilegal. Es un error porque nosotros fuimos en la guerra con información falsa, con la información del gobierno de Israel y otros amigos en esta parte del mundo. También dice que es mentira que Irán estuviera a punto de conseguir el arma nuclear. Por eso cree que el gobierno español se ha colocado en el lado correcto de la historia al oponerse a esta guerra. Yo estoy de acuerdo con la posición del ministro Sánchez y del gobierno de Irán. OTAN es una alianza de defensa y España fue en defensa de los Estados Unidos en Afganistán por muchos años, pero esa alianza es nada más por defensa, no para cada vez que un país se va a la guerra. Rubén Gallego cree que los republicanos van a pagar las consecuencias de esta guerra en las elecciones de noviembre. Las encuestas me dicen que vamos a cambiar el gobierno en el Senado y en la Cámara de Representantes. Está seguro de que recuperarán ambas cámaras que ahora están en manos republicanas. Eso si las elecciones se desarrollan con normalidad, porque teme que Trump intente complicar y limitar el derecho al voto todo lo posible. El senador por Arizona cree que estas elecciones son clave para recuperar la Casa Blanca dentro de 2 años. De hecho, su nombre es uno de los que suenan para encabezar el cartel demócrata en 2028. Y a la pregunta de si lo intentará... Si voy a hacer un anuncio de eso, yo creo que debo decirlo en los Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto, pero entenderá que mi obligación como periodista es preguntársela. Yo entiendo su obligación. Primero, yo quiero que asegure que ganamos en 2026. Asegura que ser candidato a la presidencia es una decisión muy delicada, que tiene que valorar el impacto en su familia, que tiene 3 niños pequeños y que antes, Aimar, debe saber también si tiene opciones reales de ganar. Gracias, Miguel Ángel. Pueden escuchar la entrevista completa en cadenaser.com. También en la aplicación de la SER para los móviles, en la nueva aplicación de la SER. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Polémica entre los accionistas del Sevilla y Sergio Ramos por la compra del club. El exfutbolista explica que su propuesta para comprar la entidad no es ninguna estafa. Los accionistas acusan a Ramos y a su grupo de intentar engañarles. Y tenemos Media Day de la selección española de fútbol concentrada en Las Rozas de cara al Mundial. Rodrigo Hernández, el jugador del Manchester City, desmiente que esté negociando con los candidatos a la presidencia del Real Madrid para fichar por el club blanco. Y sigue apretando el calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana lo va a hacer sobre todo en el sur de la península, máximas todavía por encima de los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, cerca de los 40 en el interior de Valencia y Alicante y se podrían superar los 40 de máxima mañana en Murcia. Descenso acusado de temperaturas en la mitad norte, incluso va a hacer fresco en el Cantábrico con nubes, alguna llovizna. En la mayor parte del país será un día soleado, pero durante la tarde tormentas que descargarán con intensidad en el Pirineo, sobre todo en la parte más oriental. Feijóo quiere atraer al PNV y a Junts algún tipo de fórmula para tumbar al gobierno actual y les promete que si se suman a la moción de censura, Vox quedaría fuera de ese gobierno que saldría de la moción.
Feijóo obvia que los votos de Vox son igualmente necesarios para que la moción salga adelante, y eso es lo que espanta tanto a los nacionalistas vascos como a los de Puigdemont. Pero Feijóo quiere poner en ellos la presión y sale hoy con esa posibilidad de que voten a una moción y que el gobierno que salga de ahí no tenga a Vox dentro. El PNV remite a las palabras de Aitor Esteban la semana pasada, descartando ya sumarse a una moción de censura. Pero Junts hoy no emite. Julia Molina. Feijóo ha concretado por primera vez en esta crisis las condiciones de una posible moción de censura, aunque siempre situando la responsabilidad sobre los socios. Quiere los votos de Junts y PNV para echar a Sánchez y convocar elecciones. 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución. En el PP no detallan cuánto tiempo duraría ese gobierno antes de convocar elecciones, pero ante las suspicacias que despiertan los pactos con la ultraderecha, tanto en el PNV como en Junts, Feijóo se ha adelantado en Telecinco que podría ser un gobierno sin los de Abascal. Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Por ahora, Vox defiende que apoyará cualquier propuesta que implique sacar a Sánchez de la Moncloa. Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar a esta mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes. Pero el PNV se mantiene en la misma posición y Junts guarda silencio. Esperarán a que Feijóo se reúna mañana con los empresarios catalanes para ver por dónde respiran. Hace unos meses ya, en otro acto con la patronal catalana, les pidió ayuda para convencer a Junts para que apoyaran una moción de censura. A ver mañana por dónde van los tiros. Pero el presidente de los empresarios a nivel nacional, Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha dado hoy el paso de pedir un adelanto electoral. Necesitamos explicaciones, que tenemos que ver qué es lo que está pasando, que también a la justicia hay que dejarle ver actuar, y yo creo que justamente estamos en el Parlamento, pues yo creo que los grupos políticos se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer, y bueno, efectivamente, pues unas elecciones podrían ser una solución también a este tema. Y hoy otra vez vuelve como entrañable analista de nuestra vida política José María Aznar, que tras su célebre "Quien puede hacer que haga", hoy dice que la corrupción ha convertido a la política española en una charca repugnante. La política no puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados, contribuyentes responsables. A mí me preocupa mucho más que los casos de corrupción que existen ahora y que han convertido la política española en una charca repugnante e insufrible. Sí, me preocupa mucho más el deterioro institucional que ha sufrido el país. O sea, la corrupción ha convertido a la política española en una charca repugnante hoy. Esto lo dice Aznar, el presidente del que 3 ministros han terminado en la cárcel: Rato, Zaplana y Matas. Pero Aznar nos habla ahora de la corrupción y se erige en autoridad moral sobre la salud de las instituciones españolas y de la lucha anticorrupción. Te lo cuentan y no te lo crees. Y en el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha reunido hoy a la ejecutiva de su partido y ha instado a los suyos a aguantar ante una oposición marrullera que usa malas artes, como dijo él este fin de semana. Pero no dejan de estar en verlas venir, en función de lo que vayan saliendo de los tribunales. Sin ir más lejos, hoy el juez Pedraz ha levantado parcialmente el secreto de sumario del caso Leire, y cuando ese sumario llegue a las partes veremos qué más hay, si es que hay algo más, en esa causa que investiga si Santos Cerdán montó y pagó con fondos del PSOE una estructura para torpedear investigaciones que afectarán al gobierno. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE se conjura para resistir. Hoy Sánchez ha salido de Ferraz con el respaldo de los suyos a su apuesta por agotar la legislatura, y lejos de recoger cable, los socialistas han endurecido su discurso contra el linchamiento que aseguran que están sufriendo. Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista, y en cambio, insisto, informes de la UCO que todavía estamos esperando. ¿Esto es casualidad o es causalidad? La portavoz Montse Mínguez se ha esforzado mucho por encapsular el caso Leire Díez en la gestión del exsocialista Santos Cerdán, contra el que ha recordado ya actuaron con contundencia hace un año. Ha defendido, de hecho, que desde entonces hay un nuevo PSOE y ha confirmado que mantienen la confianza en su gerente tras su imputación. Ha llevado bien las finanzas. Yo insisto, este partido, yo no creo que haya otro que sea más transparente. No tenemos nada que ocultar. Entonces, hasta el momento tiene toda nuestra confianza. A la espera de ver el sumario, el PSOE no descarta, eso sí, tomar más medidas si es necesario. Claro, es que la gerente está imputada por supuestamente falsear facturas que el PSOE pagaba a una consultora o a un despacho de abogados
para que ese dinero supuestamente terminara en manos de Leire y los suyos para financiar esas maniobras. Las facturas falsas camuflaban, supuestamente, el destino de los pagos. Esto es lo que sostiene Pedraz en su auto. Isabel Villar. Sí, le han preguntado los periodistas a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, si han hablado con la gerente, si le han preguntado por esos pagos, para saber a cuenta de qué se hicieron, cómo se justifican. La portavoz responde así. Como todavía no sabemos lo que hay, cuando lo veamos y sepamos lo que hay, es cuando nosotros actuaremos. Nosotros hemos dado toda la documentación. Toda la información la tiene la policía ahora, el juez investigará y nosotros actuaremos cuando veamos exactamente qué es lo que hay y veamos por dónde podemos actuar. Y el que niega todo es el propio Santos Cerdán. Los periodistas le han preguntado cuándo salía de los juzgados a los que tiene que ir a firmar cada 15 días. ¿Era Pedro Sánchez el One o el superjefe de la trama? No. ¿Utilizaron fondos del Partido Socialista para chantajes y para sobornos? No se hizo ningún chantaje ni se hizo nada por esto. En Badajoz, las acusaciones en el juicio a David Sánchez por presunto enchufismo en la Diputación han visto hoy cómo se desinfla una de las principales pruebas para sentarlo en el banquillo, que es un mail que un director de conservatorio mandó a otra justo antes de que se adjudicara la plaza, y en el asunto ponía hermanísimo. Para las acusaciones, esa es una prueba clara de que el concurso estaba amañado y de que la plaza se creó ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez. Pero el autor de ese mail ha dicho que escribió eso de hermanísimo en el asunto por el rumor de que David Sánchez podía presentarse al puesto. No de que se lo fueran a dar, sino de que iba a ser candidato. Y en todo caso, dice que no recuerda ni quién se lo dijo, ni cuándo, ni ha aportado mayor concreción sobre por dónde circulaba ese rumor. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Con menos contundencia que en instrucción y sin recordar ya apenas detalles, el director de conservatorio que envió aquel email con el asunto hermanísimo el día que se convocaba la plaza, declaraba que oyó rumores de que David Sánchez se iba a presentar. Había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar. Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo. Claro, porque llama mucho más la atención. La destinataria era Yolanda Sánchez, directora de otro conservatorio, y que ante el tribunal ha dicho que rumores había, pero no recuerda si decían que la plaza era para David Sánchez o solo que iba a presentarse. Y de rumores decía esto el tribunal. A la sala no le interesan ni los rumores, ni las elucubraciones, ni los corrillos. Me han entendido. Para no ser de interés, es uno de los principales indicios de la acusación, que habla de una plaza creada a medida para el hermano de Sánchez y luego adaptada a sus necesidades. Tanto el interventor de entonces como el que era secretario general han puesto el acento en que todo el proceso, como el expediente, fue impecable. Esto es una convocatoria de libre designación. ¿Qué diferencia hay entre la más amplia discrecionalidad y el delito? Pues que se observe unas pautas de racionalidad. La jornada se cerraba así como empezaba, en positivo para las defensas. El tribunal a primera hora ha retirado por prescrito uno de los delitos que se atribuía a David Sánchez, el de aceptación de nombramiento ilegal, que llevaba pena de multa. A Gallardo le han quitado por nulidad los delitos relacionados con otro nombramiento del que no fue interrogado en instrucción. Es 1 año y medio menos de petición de cárcel para él. Y en el juicio de la trama Kitchen, hoy han declarado Eugenio Pino, que era el máximo jefe operativo de la policía durante el gobierno de Rajoy, y ha declarado también el excomisario Villarejo. Y los dos usan la misma tesis para defenderse, que fue una operación legal, no para sabotear a la justicia quitándole pruebas a Bárcenas, sino para encontrarle a Bárcenas ese dinero que tenía oculto en el extranjero. Esto, primero, que no es lo que dijeron en instrucción, y segundo, esto que sostienen no se sustenta en que los investigadores reales de aquella causa, que sí llevaban el caso y que sí buscaban el dinero de Bárcenas, no tenían ni idea de esta operación parapolicial. Y el juez instructor no tenía ni idea de esa operación. Pero bueno, es su línea de defensa. Pino ha atribuido la orden de poner la Kitchen en marcha al entonces director general de la policía, Ignacio Cosidó, un cargo político del Partido Popular, y Villarejo ha dicho que Rajoy se aprovechó del operativo para hacerse con información comprometedora de Bárcenas. Miguel Ángel Campos. Tanto Pino como Villarejo han situado el origen de todo en quien fuera director de la policía, Ignacio Cosidó. Dicen que les llamó a ambos y les pidió intervenir para captar al chofer de Bárcenas como espía. ¿Esa llamada de quién es? ¿Quién es su interlocutor? El director general de la policía. El director, sí, bueno, el director que estaba al lado. Pero a partir de ahí han negado los hechos. Pino dice que la operación era legal para encontrar el dinero de Bárcenas. Villarejo ha añadido que también pretendían conocer sus relaciones con gestores
gestionadores de fondos suizos y traficantes de armas relacionados con altas instituciones del Estado. Villarejo concede que de forma accesoria el topo le daba datos en poder de Bárcenas sobre la caja B y él la transmitía al secretario de Estado y a Rajoy a través de terceros. Dice que Rajoy les engañó a todos y aprovechó una operación legal para obtener información que perjudicaba al PP. Ahora creo que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Y entonces tengo la impresión de que tanto el señor ministro como el resto de los que están aquí imputados fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy. Bien, que lo resuelve todo con Cardú. Ambos han admitido el pago de fondos reservados al chofer de Bárcenas para un operativo legal, pero carecía de apoyo judicial y la prueba les acorrala. El Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy no solo está en el punto de mira judicial por esta trama para espiar a Bárcenas, también se investiga la guerra sucia que emprendieron contra Podemos para desprestigiar al partido y a sus dirigentes. Esto lo lleva el juez Pedraz en la Audiencia Nacional y hoy ha imputado al que fue jefe de la UDEF durante el gobierno de Rajoy, que es el comisario José Manuel García Catalán. Este hombre viajó a Nueva York en abril de 2016 a entrevistarse con un exministro venezolano y le ofrecieron protección y una nueva vida en España si aportaba datos contra los fundadores de Podemos. Pues bien, ese policía, este ex jefe de la UDEF, tendrá que declarar como imputado el día 25. Y en Colombia, Villar... El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ha reconocido el resultado de la primera vuelta de las elecciones de ayer, en las que ganó su rival, el ultraderechista de la Espirela. Nada más conocerse anoche el resultado, el presidente Petro, padrino político de Cepeda, sugirió irregularidades en el recuento de votos y no quiso reconocer la derrota de su candidato. Esta tarde, Cepeda ha admitido que no tiene pruebas de un fraude. Corresponsal en América Latina, Berta Reventos. Buenas tardes. Iván Cepeda retrocede sobre las dudas infundadas que sembró anoche el presidente Gustavo Petro al cuestionar los primeros resultados de las elecciones en Colombia. Ha bajado el tono reconociendo que no hubo irregularidades, pero a su vez ha retado a Abelardo de la Espriella a un debate presidencial. No vamos a ir a ese debate con ayudas, no. Es entre él y yo. Es un duelo entre él y yo. Así que es con él. Que no busque ayudas periodísticas o con sus otras personas de su entorno, no. Él venga solito. Cepeda también ha cuestionado que de la Espriella esté usando un símbolo nacional como la camiseta de la selección colombiana de fútbol para hacer campaña y ha pedido a la Federación Colombiana que se pronuncie sobre el tema. De la Espriella, ganador indiscutible de la jornada electoral de ayer, ha aceptado la invitación al debate para el 9 de junio, cuando faltarán 12 días para la segunda vuelta. Hora 25. Con Aimar Bretos. La policía le ha abierto expediente al agente de la policía que le metió un violento y absurdo empujón por la espalda a una mujer que se manifestaba tranquilamente en Valencia con los profesores este fin de semana. Ahora sabemos que esa mujer de 68 años es una profesora jubilada. Salía en apoyo de los docentes que sí están en activo. Tiene el tabique nasal roto y la policía ha anunciado que le abre un expediente a este agente. De momento, delegación de gobierno no da más datos del proceso. Habrá que ver en qué queda. Ella, la mujer, ya lo ha denunciado en los tribunales. Porque es un empujón salvaje y absurdo. Que menos mal que hay vídeos. A tenor de cómo se han puesto algunos sindicatos policiales, contestando con chulería a la delegada del gobierno por criticar ese empujón. Pilar Bernabé escribió que la imagen es inaceptable, que lo iban a investigar, y el sindicato Unión Federal de la Policía le contestó en Twitter diciendo: si sales a cortar calles te expones a que te retiren de ellas, y le dijeron específicamente a la delegada del gobierno: usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades. Bueno, este tema ha terminado de calentar las manifestaciones de docentes allí en la Comunidad Valenciana, que empiezan hoy su cuarta semana de huelga indefinida sin visos de acuerdo con la Generalitat. Le han preguntado al presidente valenciano Pérez Llorca por esta agresión y dice que condena todas las violencias. Valencia, José Forés Romero. Desde la Generalitat, como apuntas, condenan esta agresión, pero también se acusa a los sindicatos mayoritarios de no querer negociar y de utilizar otro tipo de violencia, como haberse encerrado anoche en la Consellería y acosar a los sindicatos que sí firmaron el acuerdo salarial. El presidente Juanfran Pérez Llorca. Porque yo estoy convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que secuestran
a propios compañeros, representantes sindicales hasta las 2 de la mañana, cortar el tráfico sin tener autorización, porque entonces te das cuenta que algunos no quieren pactar, lo que quieren es confrontar. Así que la huelga sigue y la solución cada vez se ve más lejos. Algunas mesas ni siquiera se han podido celebrar hoy por falta de quórum, ya que los sindicatos mayoritarios no se quieren sentar hasta que haya una oferta salarial mejor, algo que la Generalitat insiste en que no va a ocurrir. Mañana, más movilizaciones. Ha empezado ya la PAU en España, la selectividad. He tratado el tema de Hispanoamérica y un texto de realismo y naturalismo. Yo creo que iba bien de tiempo tal, y de repente miro al tiempo y veo que quedan 10 minutos. Los primeros han sido los alumnos de la Comunidad de Madrid. Más de 42.000 estudiantes se han examinado con muchos nervios de lengua y filosofía. Mañana se suman el resto de comunidades, menos Cataluña y Castilla-La Mancha, donde la harán la semana que viene. Laura Gutiérrez. Sí, en Madrid ha habido examen de lengua por la mañana, de filosofía por la tarde. Pues bueno, yo creo que bien. El tiempo ha estado un poco ajustado. Mejor de lo que nos esperábamos. Yo primero no está Cada vez con más alumnos que eligen la historia de la filosofía frente a la historia de España. En la Complutense, por ejemplo, de 13.000 estudiantes que se examinan aquí, 10.000 han optado por enfrentarse a la prueba de filosofía. En lengua, textos de Javier Gomá, de Lola Pons, Yolanda Castaño y Omar Fonseca, algo de morfología y la temida sintaxis. La palabra de morfología comúnmente era, es bastante fácil, pero la sintaxis me acaban de decir que había 3 verbos y yo en el examen iba con tantos nervios que solo vi 2. Un día de primeros nervios, de últimos repasos. Un poco nerviosa, sí, bastante. Bueno, sí, un poco nerviosa, la verdad. Sí, pero el nivel de nervios del 1 al 10... pues a lo mejor con lengua un poco más 8. Mañana se sumarán el resto de comunidades, salvo Castilla-La Mancha y Cataluña, que lo harán la semana que viene. Hoy empieza oficialmente la campaña de lucha contra los incendios forestales. Venimos de un verano terrible el del año pasado, 2025, en el que ardieron más de 350.000 hectáreas de superficie forestal en España. Hemos estado en Las Médulas, en León, que fue una de las zonas más devastadas por el fuego el año pasado. En esa tierra, un paraje patrimonio de la humanidad, son todavía muy visibles los efectos del fuego. Javier Ruiz Martínez. Buenas tardes desde Carucedo y el monte donde están Las Médulas. Castaños enormes, desvencijados y negros se mantienen en pie a nuestro lado mientras en el suelo ha crecido monte bajo. A mí no me quedó ninguno. ¿Y no han rebrotado este año? ¿Están muertos? Están muertos. Son la seña de identidad de esta zona. Llevamos toda la puta vida. O sea, las persianas de este lado de la casa se cambiaron hace 4 o 5 años de otro incendio. Aún estás con esa imagen ahí del pensar que tu casa se va a quemar. Y entre los vecinos cunde el desánimo. Si no hay dinero, no hay limpieza. Y el cabreo. Sale en la televisión y todo eso y luego no ponen remedio. Y la gente está quemada, está más quemada que el monte. Si esperas soluciones de gente que lleva 35 años pudiendo solucionarlo y no lo han hecho, bueno, queda otra, darle otros 35 años, a ver si otros 35 años lo hacen. El fuego es una lotería, dicen, si no se limpia el monte, que no se está limpiando, Las Médulas están comprando papeletas. La mirada de Xavi Vidal Fuerte. Alberto Núñez Feijóo acaba de ejecutar una chicuelina. Hábil, pero seguramente no muy útil para quienes no sepan de toreo. La chicuelina es un lance suave mediante el que el torero, agitándose y gesticulando, desafía al toro. Este procura embestirle. Él se envuelve en el capote girando sobre sí mismo, así que el toro pasa por su lado sin rozarle. Un fiasco de embestida. En función torera, Feijóo cita a los nacionalistas del PNV y de Junts, les suelta que están todos de acuerdo en que se acabe la legislatura, que si no son corruptos. Se envuelve en esta unidad de momento minimalista y pretende que a los convocados no les queda mucho margen, salvo el de pasar alegremente por su lado. Si la chicuelina fuese honesta o asumible, el PP convocaría a los nacionalistas históricos de Cataluña y Euskadi a una moción de censura verdaderamente instrumental, o sea, sin ninguna condición, solo como instrumento para elegir a un presidente alternativo a Sánchez, o sea, Feijóo sin Vox, con funciones meramente técnicas, o sea, la de convocar elecciones. Pero no es así. Su propuesta es convocar elecciones, pero antes limpiar las instituciones como Televisión Española, el CIS y otras en las que ya participan los nacionalistas. O sea, no un gobierno técnico, sino político. Si el PNV no tuviera a Bildu pisándole los talones y Junts no estuviese siendo desplazado por Esquerra entre los nacionalistas pragmáticos, quizá Feijóo tendría oportunidades. Pero ¿alguien imagina a Carles Puigdemont votando a un gobierno heredero, emparentado o hijastro del que le envió a Waterloo? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.